Hello vidas, ¿cómo están? Bueno, obviamente este video voy a incluir mi voz porque deseo mucho que Cedici llegue a ser popular con su gran proyecto llamado Ramshackle. Les pasaré contexto de por qué hago esto. En primer lugar, ¿cómo conocí el canal de Cedici? Lo primero que vi por YouTube en un cierto día fue el video de Lollipop, que siendo sincera me acordaba de la mención antigua, no sé cómo se cantaba, pero luego ya, le puse clic y me sorprendió mucho al ver la animación. Yo dije, qué lindo, es como una especie de universo alternativo. Y ya quise ver más de sus videos. Me di cuenta que la mayoría eran speed paint, pero aún así son hermosos, con toda la luz, sombra, colores, etcétera. Después de unos cuantos videos que vi sobre su webcomic y así, decidí suscribirme a su canal y pude ver algunos de sus directos. Lo malo es que como aquí es diferente el horario, tuve que desvelarme hasta las 2:30 de la noche, madrugada. A los otros lugares no sé cuándo, a qué hora será, pero en fin. Y lo que me sorprende es que además de ver sus hermosos dibujos, no puedo creer que tenga pocos suscriptores. Obviamente natural, pues otros pueden ser populares, otros no, otros intermedio y así. Lo que yo hago es hallar una forma de promocionar su proyecto, obviamente haciendo este fanart, que espero que me salga bien en serio. Pero obviamente yo no soy una experta promocionando cosas y así. Lo que yo quiero es que muchos aprecien el arte de Cedici y la sigan lo más que puedan, sobre todo en el Patreon, porque yo admiro mucho el arte y a la misma Cedici-chan. Pero puede que una persona me diga, oye, si la apoyas, ¿por qué no pagas? ¿Por qué no vas al Patreon? Y yo en serio quiero, pero no puedo, por esa simple razón. No tengo tarjeta de crédito. O sea, en los pagos virtuales siempre se requiere eso. Y yo no tengo eso. El punto es que no tengo. O sea, no sé. Lo malo es que la economía es mi punto débil. O sea, sí sé sumar y restar, pero la economía en cómo ganar y así cómo gastar, tal, no se puede. Porque aquí todo es en dinero en efectivo. Y tarjeta de crédito, lo que entendí es que se paga, no sé cómo, no sé mucho sobre eso. Pero el punto de este video es hacer que todos amen el arte de CDC, la sigan, la quieran y la ayuden con el Patreon. No sé cómo es esa página, pero como que gana dinero es algo bueno. Lo que entendí del último directo que subió es que algunos comentarios decían que ella quiere hacer una caricatura de Ramshackle, solamente que el proyecto es difícil. Y yo dije, hay que promocionarla, que sea popular. Y por eso quiero cumplir esa palabra. Obviamente con sus personajes, pues. Lo que intento hacer es impresionarla y impresionarlos a los demás con esta cosa. Mi estilo de dibujar comparado con el de ella es muy distinto. Obviamente como ella puede entender bien los distintos tipos de dibujo, su ángulo, su cara, todo, obviamente lo hace sin referencia. Pero yo en cambio lo que hago es dibujar a tradicional, como lo ven aquí, y luego lo paso a digital, o sea por Ibis Paint. Todo con este celular. Todo lo grabo desde aquí, todo lo edito desde aquí. Siendo sincera, no soy muy buena editando, pero hago lo que puedo. Algunos de mis dibujos que hice de ella en serio le impresionaron y yo en serio me alegro mucho de que le gusten. Así me siento como reconocida. No soy su amiga como tal, pero aún así, con que aprecien mis dibujos, me conformo. Intenté hacer este de Stone, pero lo malo, o sea, sí le gustó, lo malo que yo le veo fallas de la anatomía, no puede ser. Me refiero a la parte de las piernas que no sé mucho calcular porque esa fue mi segunda vez siendo una persona sentada. Pero lo que más me encanta es el color del cabello y así. Los que ven aquí lo que estoy haciendo es People. Que en serio yo antes pensaba que era como una especie de universo alternativo, pero luego me di cuenta que era solo una alucinación y yo en serio me sorprendí. Obviamente no les digo que la sigan por obligación, eso depende de ustedes, si la quieren su arte, lo aprecian o no. Pero en serio, esto es arte, aprecienlo. Que sí. Obviamente hay dibujantes principiantes y expertos. O sea, y lo que yo considero ser un experto es que también la anatomía, el tema de bonitos colores, la luz, sombra, todo. Por los fundamentos, yo considero que se dice es una experta. Es una experta, experta, Bob. Pero bueno, espero que esto los llegue a fascinar. Obviamente, esto es un fanart, le doy los créditos a CDC por estos bellos personajes. Y bueno, síganla en sus redes sociales, en su Patreon sobre todo, también en las mías. Y bueno, algo curioso que me imaginé de People es que obviamente sé que es un chico, pero me lo imaginaba con un tono afeminado. Obviamente esa es mi opinión, pero
En serio parecía porque me lo imaginaba con la voz de Eduardo Garza de verdad cuando hizo la voz de Sander de la Casa de los Dibujos. Pero ustedes ya ven cómo creen que es su voz. La razón de por qué lo hice con un traje de smoking es porque quise verlo formal y quise hacerlo más huevo porque el propósito de los chicos es que o que sean kawaiis o que sean unos husbandos. Y por consideración para los que hablan inglés, por si acaso les pondré subtítulos. Y bueno, con esto me despido. Bye.